Hablemos del paro nacional que inició el pasado 28 de abril. La Defensoría del Pueblo, con corte al 11 de mayo, había reportado 40 muertos, de los cuales 39 eran civiles y uno era un policía. También reportó que hay más de 160 desaparecidos y 104 quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. Por su parte, las organizaciones Temblores e Indepaz, en informe enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, había contabilizado con corte al 12 de mayo 1.055 detenciones arbitrarias, 362 víctimas de violencia física, 30 víctimas de agresiones oculares y, mucho más grave y lamentable aún, 16 víctimas de violencia sexual. Adicional a eso, se suma el aberrante caso ocurrido en la ciudad de Popayán, en donde una menor de edad murió al día siguiente de haber sido detenida por la policía y sufrir un episodio presuntamente de violencia sexual que hoy es motivo de investigación por parte de la Fiscalía, la Procuraduría y esperamos que todas las autoridades correspondientes. Violencia, abuso policial, asesinatos de ciudadanos como Lucas Villa, estigmatización de los jóvenes y de las personas que han ejercido un derecho constitucional y radicalización de bandos como lo ocurrido en la ciudad de Cali. Es una situación muy lamentable y ha generado todo tipo de indignación, más aún cuando de manera escandalosa, pero con poca profundidad, se intenta enfocar la noticia en los daños materiales, llevando a un segundo plano las víctimas humanas. O al encontrarnos al presidente, la vicepresidenta, el gabinete de gobierno y otros dirigentes políticos que pareciera que lo que realmente les indigna es que se le reclame a la Policía Nacional, y sumarle a eso un grupo inmenso de personas que se califican como gente de bien, pero quieren solucionar las cosas con mano propia, de manera violenta y determinando que hay buenos muertos. Sin embargo, no nos deberíamos sorprender, porque esa es Colombia. Lo que pasa es que le estamos quitando el disfraz. Y es que resulta muy fácil señalar las marchas como pura violencia o vandalismo desde la comodidad del televisor, o desde mi oficina, o sabiendo que el 25 y el 10 me llegará mi quincena. Así, ¿qué sentido tiene una protesta? Pero no somos conscientes que, según cifras del DANE, el desempleo en Colombia pasó de estar en el 12% en marzo de 2020 a estar en el 14.2% en marzo de 2021. ¿Eso qué significa? Que 3,5 millones de personas no tienen trabajo, o que el 42.5% del país vive en la pobreza. Es decir, más de 21 millones de colombianos subsisten mensualmente con no más de 331.000 pesos, y que 7,5 millones de colombianos viven con menos de 145.000 pesos al mes, y así no logran consumir las calorías necesarias para tener una buena salud. Es decir, están en la pobreza extrema. Algo así como que 2.2 millones de familias en el país comen solo 2 veces al día, o que más de 179.000 hogares se alimentan solo una vez, y más indignante aún, que cerca de 23.700 hogares a veces no tienen un plato de comida diario. Y si miramos el tema de la educación, sigue siendo un total privilegio y no un derecho como debe ser. Según datos del Ministerio de Educación y del DANE, de 520.000 estudiantes que en promedio se gradúan anualmente de colegios públicos, menos del 40% logra acceder a educación superior. Lo anterior significa que estas personas no tienen garantías para desarrollar un proyecto de vida a conciencia, y lo que perciben es total abandono del Estado y ahora desprecio y estigmatización por parte de muchos otros. Ese es un punto de quiebre en nuestro país, la brecha entre unos y otros, entre los que tienen y los que intentan sobrevivir, sumado a la falta de conciencia al no contemplar que precisamente nuestra realidad permite que uno pueda quedarse sin trabajo y cambiar rápidamente su situación y su calidad de vida. Pero ¿qué es lo que ha ocurrido acá? Que ante unas protestas motivadas, entre otras cosas, por las que acabamos de mencionar, el gobierno ha puesto de interlocutor principal a la policía y al ESMAD, evadiendo todos esos casos de abusos que no solo la Defensoría del Pueblo ha reportado, sino que la comunidad internacional ha rechazado tajantemente a través de la ONU, de la Unión Europea, de potencias como Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos pidiendo urgentemente que se detengan. ¿Y el ministro de Defensa qué?
Y es que justamente es momento de revisar lo que está pasando con la policía como institución. Los deberes y responsabilidades de los servidores públicos van más allá que los de la ciudadanía, y en eso se debe trabajar. Y más delicado aún, cuando el presidente y su gobierno ha querido interpretar esto como una pelea entre dos barras, la policía y la ciudadanía. Porque es que así se ha visto al presidente cuando, después de enormes abusos y violaciones a los derechos humanos, se disfraza de policía para tomarse fotos dando un mensaje perverso a la ciudadanía y en especial a las víctimas de esos hechos. Un gobernante no se convierte en traidor por reconocer errores de su propio gobierno o de las instituciones, que si quieren dar ejemplo de calidad y de excelencia, deben empezar por el respeto a los derechos humanos, a la dignidad de las personas y a reconocer el papel y la responsabilidad que como servidores públicos tienen. Es necesaria una reforma a la policía, sin descartar las otras fuerzas, como el ejército, por ejemplo, que incluya tanto una revisión en los procesos de formación en todos sus niveles, como una revisión en la remuneración a su personal. Porque los gritos de ¡ajúa! No le mejoran la vida a nadie, ni los distancia de posibles actuaciones irregulares. En cambio, una buena y justa remuneración sí lo hace. Ahora, gústenos o no, un paro es una expresión ciudadana de protesta legítima, amparada por la Constitución, que busca llamar la atención del gobierno a través de la alteración de la cotidianidad de una ciudad o de un país, y en ningún momento habla de violencia. Así, para muchos, la respuesta debe ser la represión. Ahora la pregunta es, ¿cómo continuar? Por parte del gobierno. 1. Negociación con total disposición y toda la voluntad del diálogo. 2. Mantener la gratuidad en educación superior a través de universidad pública para el año 2022 y ampliar la cobertura. 3. Renuncia del ministro de Defensa junto con el cambio de toda la cúpula militar. 4. No regresar al glifosato. 5. Cumplimiento estricto del plan de vacunación con especial atención a docentes. 6. Reforma profunda a la Policía Nacional. 7. Buscar nuevos ingresos económicos a través de mayores impuestos al sector financiero, que es el que más tiene, y a las grandes empresas, así no sean muchas, y una tributación mayor a la clase alta, sin olvidar, por supuesto, la reducción del gasto público. Esto por ahora, que estamos en plena pandemia y la situación es bastante precaria. Ahora, por parte de la ciudadanía. 1. Que sigamos abriendo los ojos, preocupándonos por los asuntos públicos. 2. Que entendamos que la violencia solo trae más violencia y que el respeto a la dignidad de las personas es innegociable. Así pensemos diferente. Y ojo, así como lo pedimos a las instituciones, al Estado, es necesario que tengamos presente como ciudadanía que la pena de muerte y que la tortura están prohibidas en Colombia. 3. Dedicar tiempo para decidir por quién votar en todas las elecciones y prestarle mucha atención a las de Congreso y Presidencia, que son el año entrante. 4. Debemos hablar de política y olvidar ese cuento que dice que es un tema prohibido. Al contrario, la política afecta todo lo que hacemos. Los reclamos que se hacen son justos y han comenzado a dar resultados. Y por supuesto, los paros no se deberían hacer, claro, si el gobierno prestara más atención y fuera capaz de sintonizarse y reconocer las necesidades de todas las personas para las que está gobernando. Es necesario salir a la calle, al campo, a las comunas, a los corregimientos, a los barrios y darse cuenta de esas otras realidades de las personas para las cuales está trabajando. Es esforzarse de distintas maneras para entender que en el país hay mucha pobreza, mucha precariedad, que hay miles de víctimas del conflicto armado y de tragedias que desconocemos, y que una persona sin una motivación, sin una oportunidad, es una persona que no va a perder nada saliendo a reclamar, y por el contrario, sí es mucho lo que puede ganar y aportarle, paradójicamente desde su escasez, a todo un país.